Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un libro de Wizards of the Coast que, bueno, sabiendo que es Wizards of the Coast ya sabéis que voy a hablar de Dungeons and Dragons, qué sorpresa. Pero en esta ocasión vamos a hablar de uno de esos libros que normalmente no suele traducir Wizards of the Coast, que es Strixhaven, Curriculum del Caos, que es uno de esos libros que están dedicados a un suplemento de Magic the Gathering. Y bueno, ya sabéis que, bueno, esto tiene un elefante en la habitación que ya, como podéis ver por la portada, en la cual vemos dos estudiantes de magia y una criatura búho, que además es jugable, por cierto. Esto va de estar en una universidad arcana. Esto ya se aleja un poco de lo que serían los tropos dungeoneros de toda la vida. Ya sabéis, lo de las múltiples clases de personaje, grupo aventurero, normalmente mercenario. Que, bueno, si habéis visto Critical Role, normalmente ese es el tropo, ese es el tipo de típico de aventurero o de personajes que normalmente se suelen llevar en Dungeons and Dragons. Aquí nos alejamos un poco de esto y ya tenemos un tipo de rol un poco más enfocado, bastante enfocado de hecho, de que vamos a llevar estudiantes en una universidad arcana. Y no solamente estudiantes del último curso, sino que vamos a llevar más o menos todo el curso, todos los años de estudiantiles de estos personajes, hasta que más o menos se gradúen. Esto es un poco spoiler, pero francamente es de lo que va. Evidentemente, esto está enfocado para gente que le gusten el tema de los magos que se dedican a estar en sus cursos arcanos y tal. Hola, Harry Potter. Y gente que le guste también Magic the Gathering. Esto puede alejar un poco a según qué personas, sobre todo si están muy habituados a una cosa un poco más grimdark, a jugar los clásicos aventureros de nos metemos en un dungeon, nos dedicamos a patear puertas, conseguir tesoro, salvar el reino, ese tipo de cosas, porque esto está enfocado a lo que está. Y además tiene ya incluso las propias aventuras tienen un tono un poquito más juvenil de vivir todo lo que serían las múltiples facetas que encontraremos dentro de Strixhaven. Strixhaven además tiene su propio mundo, lo que pasa es que se explica un poco con 4 pinceladas y te indican que podrías trasladarlo a tu propia ambientación. Lo que pasa es que asume que hay algunas cosas que han sucedido, sobre todo en la fundación de la escuela, que te pueden cambiar un poco el rollo dependiendo del tipo de tono que normalmente tengas a tu mundo. O sea, hay que más o menos advertir esto. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que te haces? Pues te haces un estudiante. Eso no significa que seas inferior que un personaje de nivel 1. Aquí el tropo de, oye, es que somos personajes de nivel 0 y cuando nos graduemos seremos personajes de nivel 1 y seremos aventureros. Eso no. O sea, aquí la gente cuando entra es de nivel 1, cuando acabas la universidad eres de nivel 10-11 y ya te dedicas a otras cosas. O sea, por lo menos tal y como está estructurada la aventura. ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente tenemos reglas de creación de personaje. Esto evidentemente favorece a gente que vaya a lanzar conjuros. No necesariamente de magos, puedes llevar clérigos, puedes llevar druidas, puedes llevar brujos, por ejemplo, pero es una universidad donde se estudian ciertas materias, además enfocados con determinadas cosas arcanas. Puedes llevar incluso gente que normalmente no lleva conjuros, no sería casi lo más recomendable, pero teniendo en cuenta que en esta edición prácticamente puedes coger subclases que normalmente suelen tener cierto acceso a magia, eso no es ningún problema. Además, los trasfondos, normalmente cuando eliges el trasfondo, eliges algún tipo de facultad en la cual entras, que serían como las casas de Harry Potter, en las cuales directamente, dependiendo del enfoque que tienen, si es por ejemplo a la entropía, elementalista, a los números, pues además de que adquieres parte de la filosofía de la propia facultad, también te añade, por ejemplo, conjuros a tus propias listas. Además te da una dote, que sí, aquí no es opcional, te dan una dote estos trasfondos que directamente te permiten lanzar algunos conjuros, o sea, algunos countries, conjuros de nivel 1, sobre todo. Esto es útil para por ejemplo, si llevas un bárbaro, pues te han enviado, por ejemplo, tu familia a que vayas a estudiar en una escuela arcana y aprendes algunas nociones. Evidentemente, esto favorece también que gente que lleve
que lleve guerreros y tal, se multiclasea un poco para que así, por lo menos el trasfondo, que los trasfondos son relativamente poderosos, porque además evolucionan un poquito con el nivel por el hecho de que van desbloqueando conjuros de distintos niveles, pues se pueden aprovechar un poco más. Además, tenemos algunos conjuros, pero no tenemos tantos como parece, porque son realmente muy poquitos. Casi todo funciona con con evidentemente toda la ambientación de Dungeons and Dragons, que la han adoptado un poco. Por ejemplo, en algunos exámenes se hablan de criaturas clásicas de Dungeons and Dragons, nada necesariamente sacado de Magic. Y tenemos toda una serie de reglas de cómo llevar la vida estudiantil. Cosas como, por ejemplo, actividades extracurriculares, por ejemplo. Si queremos estar en el club de literatura, en el club de ajedrez de dragón. Y sí, hay club de rol. Es rol en vivo, pero hay un club de rol en el cual puedes participar. Y además puedes también incluso dedicarte a trabajar para más que nada financiarte de determinadas cosas. Y además estas actividades extracurriculares te sirven para relacionarte con todo el elenco, que es bastante largo, de PNJs que nos encontramos aquí. Porque tenemos unos cuantos PNJs, compañeros estudiantes en su mayoría, con los cuales podemos establecer relaciones tanto de amistad como de rivalidad. E incluso podemos tener relaciones amorosas, que es un poco la zona donde se rompe un poquito el sistema, porque aquí favorecen mucho el poliamor. O sea, ganas, por ejemplo, inspiración por cada amante que tengas, con lo cual es como un poco exploit, pero bueno. Queda más o menos bien teniendo en cuenta la vida alocada de los estudiantes de esta universidad. Y luego además, y no solo eso, tenemos una aventura. Bueno, una aventura, una campaña, más bien, una campaña que va de nivel 1 hasta nivel 10, más o menos, creo que se acaba en nivel 10-11, en la cual vamos a llevar 4 años de 4 años de estudios con sistema de exámenes en los cuales tenemos cosas como sistemas para empollar, para hacer trampas en los exámenes y ese tipo de cosas. Tenemos una serie de eventos que nos pueden suceder a lo largo del año. Evidentemente esto lleva a que la aventura sea como una especie, bueno, esta campaña, esta aventura, senda de aventuras, se parezca un poco a cómo se llevan, más que en las sendas de aventuras de Paizo, en cosas como por ejemplo las campañas de puntos argumentales de Savage Worlds. De hecho, esto se parece mucho a Texas University, que es otra universidad que existe un suplemento de Savage Worlds, que es una universidad que está basada directamente en cosas como Buffy cazavampiros, en la cual es una universidad en que pasan cosas raras y se desfacen en tuertos y tiene también sistemas para hacer exámenes, actividades extracurriculares y ese tipo de cosas. O sea, todo es muy semejante. Y principalmente las aventuras son casi eventos que vamos a ir más o menos, que van a ir más o menos viendo los jugadores. Cosas como, por ejemplo, festivales, partidos. Sí, hay partidos. No son de Quidditch, pero hay partidos. Hay partidos de ese tipo de cosas. Pruebas, conspiraciones dentro de la propia universidad, ya que no podían faltar. Y evidentemente los jugadores van a acabar descubriendo cosas que les van a convertir en héroes para la universidad. Y aquí no voy a soltar demasiados spoilers. Más que nada porque esto creo que vale la pena por lo menos tener un poquito de intríngulis. Esto evidentemente es un producto un poco especial. Yo considero que es un tipo de producto que puede atraer a bastantes jugadores un poco más juveniles o que les interese un rollo un poco más apartado de siempre jugar lo mismo en entornos dungeoneros. Porque a veces es un poco cansino, incluso para gente que le guste y sea veterana. Incluso llega un momento en que dices, es que a ver, me interesa jugar otra cosa un poco más temática. Esto es un poco más temático. Y además vais a jugar un rollo que quizás no le gusta a todo el mundo, pero a la gente que le guste esto le puede encantar. O sea, realmente Strixhaven para mí ha sido un poco sorpresa porque dices, han hecho algo un poco distinto. Me parece que es un juego temático de
haz esto. Utilidad más allá de si no quieres jugar directamente esto, yo le veo poca. O sea, podéis utilizar la academia. Hay partes de la aventura donde tenemos distintas partes de la universidad que podemos utilizar para otras cosas, pero hay algunas cosas que son como muy especiales de esta ambientación. Entonces, si no quieres hacer el esfuerzo de adaptación, la utilidad que le puedas llegar a tener a esto es relativamente limitada. Ah, por cierto, hay otro elefante en la habitación. Esto sigue las reglas de creación de razas nuevas que tiene Wizards of the Coast. Puedes pensar que están más o menos bien, pero aquí se adapta de una manera bien, teniendo en cuenta de que además hay algunas razas de Strixhaven que son técnicamente no existen en D&D realmente. Así que está bien que por lo menos tengas un mini sistema para más o menos ir creando cosas. Y bueno, esto es Strixhaven Curriculum del Caos. No creo que lo vayáis a ver en castellano, a no ser que cambie la política de Wizards of the Coast al respecto de publicar suplementos de Magic y de Gathering. Y si os interesa la temática, yo creo que es una compra que os puede gustar para tener una aventura por lo menos un poco distinta. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.